Hoy puede ser. Está ya acompañándonos la doctora Brenda Ponzi, ella es parte del Centro de Investigación y Transferencia del CIT Santa Cruz y miembro del Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización de la Claxo. Doctora, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, buen día y nada, gracias. Está participando activísimamente de este congreso. Doctora, ¿en dónde la encontramos en el congreso? En todos lados la encontramos. Exactamente, no sé por qué, realmente. De un día para el otro pasé a ser una especie de famosa. Y bueno, es que, a ver, quizás tenga que ver con que hace muchos años que estás involucrada con el trabajo. Puede ser. Desde el 2017 estoy trabajando sobre parques nacionales, sobre lo que sucede en torno a los parques, los agentes que se están disputando la producción de los mismos y, bueno, qué significa eso para los procesos de conservación, ¿no? Porque, bueno, ¿cuándo fue el Día de los Parques? ¿El lunes? No recuerdo. El lunes me parece. 5 de noviembre creo que. 6 de noviembre. 6 de noviembre. Día de los Parques Nacionales. Y bueno, se habla y se defiende el tema de los parques nacionales. Ahora, ¿qué son los parques nacionales y de qué temas estamos hablando cuando a veces se nos proponen creaciones de sitios que son reservas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué pregunta? ¿Es lo correcto? Porque, a ver, desde el desconocimiento, como decían los chicos recién, a veces nos hablan del ambiente. Dicen, sí, hay que cuidar el ambiente. Bueno, hay que hacer una reserva natural. Ah, bueno, está bien, porque eso va a cuidar el ambiente. ¿Es tan así? Bien, empecemos con lo básico que es, como dijiste vos, que es un parque nacional. Un parque nacional es un tipo de área protegida que, establecida de acuerdo a las categorías de la UICN, tiene, digamos, la gestión el Estado Nacional, a través, en nuestro caso, de la Administración de Parques Nacionales. La creación de parques nacionales empieza en la década del 30, tenemos algunos antecedentes previos, pero efectivamente las declaratorias comienzan en el 30, con objetivos que nada tienen que ver con los objetivos actuales de creación. Claro. Y que tampoco tienen que ver nada con los agentes que están interviniendo en la creación de áreas protegidas. Si me preguntas, a mí, a título personal y a partir de la investigación que realicé durante 5, casi 6 años de tesis doctoral. Por eso te lo pregunto a vos. Perfecto. Yo estoy a favor de las áreas protegidas, pero no de la forma que se está llevando a cabo. Es decir, las áreas protegidas tienen que partir de una necesidad local, tienen que partir de una valorización de la naturaleza que tenga que ver con los objetivos y los intereses de la comunidad o de las comunidades involucradas en esos espacios. Cuando las áreas protegidas se transforman en una necesidad global por establecer o por ampliar la cantidad de porcentajes de áreas protegidas y que siempre se establecen estas áreas protegidas en países periféricos, no estoy tan de acuerdo con eso porque no responden a las necesidades locales. No parten de una agenda local, sino que es una imposición, como todos los proyectos de alguna manera neoextractivistas que vienen ocurriendo desde hace 500 años. Clarísimo. A ver, ayer fue la mesa conversatorio. Exactamente, el conversatorio. En el eje 3. En el eje 3. Claro, ustedes estaban en el eje 3. Áreas protegidas en el marco de la crisis ambiental actual y el colonialismo verde. Exactamente. ¿Qué título colonialismo verde? Aliadas a la acumulación, resistencia al capital. ¿Dónde estamos parados? Porque de la crisis ambiental hablamos mucho porque pasan un montón de cosas muy puntuales, como recién hablábamos el caso de la contaminación en la Curtiembre, y como eso se replicarán, me imagino, en diferentes puntos del país, pero hay una crisis que nos afecta a todos a nivel macro. Exactamente, hay algunos autores que hablan no tanto de crisis ambiental, sino de una mutación ecológica, porque hemos llegado a tal crisis, a tal destrucción ambiental a partir de un modelo capitalista que ya es imposible volver atrás. ¿Qué pasa? Las empresas, los estados, las instituciones, en vez de plantear una nueva forma de convivencia o de valorización, por ejemplo, en este caso de la naturaleza, lo que utilizan esta crisis como otra excusa más para seguir acumulando capital. Entonces el capitalismo se vuelve verde y empiezan las empresas a justificar su accionar en este marco de la crisis ambiental. Entonces es una excusa para seguir reproduciéndose. No se transformó la crisis ambiental en una forma de cuestionar
cómo producimos, cómo consumimos, ni quién lo hace. Claro, cambió la forma para seguir haciendo lo mismo. Exactamente. Entonces, por eso se vincula con estas cuestiones de colonialismo verde. ¿Por qué? Porque nosotros, como países periféricos, seguimos produciendo naturaleza para que otros continúen en sus formas de vida, los países centrales, ¿sí? Claro. Acá se crean áreas protegidas para que se siga consumiendo naturaleza en otros lados y contaminando de las mismas maneras. Digo, cuando hablamos de los intereses locales que deberían de respetarse en la creación de reservas, a veces me pregunto cómo es el proceso porque yo lo desconozco y muchos quizás de los que nos están escuchando también lo desconocen. ¿Cómo es el proceso de creación de un área protegida? ¿A quién se le consulta al momento de crearlo? ¿O de dónde viene la idea? Bien, históricamente venía del Estado-Nación, que decía, bueno, estos territorios normalmente fueron los territorios de frontera como una forma de sentar soberanía. Estos territorios me interesa por una cuestión geopolítica, científica, paisajística, para fortalecer el turismo, el conocimiento de la nación. Bien, entonces el Estado puede hacerlo sobre tierras fiscales, sobre tierras que ya le pertenezcan, pasa por el Congreso, se decreta, las cámaras aceptan, se decreta un área protegida nacional, un parque nacional, ¿sí? Eso fue cuando las provincias todavía no estaban constituidas, ¿no? Cuando eran territorios nacionales. Una vez que las provincias se constituyen, necesitamos sí o sí, para que se cree un parque nacional, la cesión de jurisdicción provincial. Okay. Entonces, tiene que tener el Estado el dominio de la tierra y la jurisdicción ambiental para poder aplicar la normativa de parques nacionales, ¿sí? Para ello, entonces, tiene que tener la connivencia de la provincia, sí o sí, para que le done la jurisdicción, y además, teniendo en cuenta el convenio 169 de la OIT, necesita sí o sí hacerle consultas a los pueblos originarios, ¿sí? Tienen que estar a favor de la creación de un parque nacional en territorios donde están asentadas estas comunidades. En la actualidad, el Estado Nacional no es el que está comprando tierras, no es el que está poniendo a disposición tierras fiscales para crear parques nacionales, sino que son fundaciones filantrópicas internacionales que dicen dónde, cómo y cuándo se tienen que crear áreas protegidas. Se compran tierras, normalmente en espacios de frontera, de riqueza en bienes comunes, y se lo donan al Estado Nacional con una serie de cargos sujetos a perpetuidad que el Estado tiene que cumplir, porque si no las donaciones se pueden retrotraer. O sea, te lo doy pero. Exactamente. Los cargos normalmente están en las escrituras, porque las provincias también hacen cargos cuando ceden jurisdicción ambiental. Es decir, una provincia, por ejemplo Santa Cruz, le cedió jurisdicción para la creación del Parque Nacional Patagonia al Estado. Pero le puso como condiciones, bueno, me tenés que alambrar el sector, porque no es cuestión de que yo done un área, ceda la jurisdicción de un área y no se cumplan ciertos requisitos. Es decir, las provincias también pueden poner cargos, pero en este caso lo que preocupa es que los cargos o las condiciones son impuestas por personas extranjeras. Entonces, eso es lo que ha motivado un poco la resistencia en Santa Cruz, para el caso de los parques nacionales, las ampliaciones y las creaciones que se están dando en la actualidad, y que no hay consulta a las comunidades locales. De nuevo, son imposiciones que vienen respondiendo a la agenda ambiental 30 por 30, es decir, el 30% de la superficie del planeta conservada para 2030. Bien. Eso nos abre seguramente el juego a preguntarnos qué tanto nos estamos informando y nos preguntamos, o yo me pregunto, ¿a dónde informarme? Porque también, si son las mismas empresas poderosas a nivel económico que están gestionando de alguna manera esto de las reservas, no tienen ningún problema y para ellos será un vuelto gestionar la información que nos llega. Entonces, es importante saber a dónde buscar, porque si no nos pasa como cuando consumimos cualquier otra fake news de lo que sea porque apareció, lo dijo, como decían nuestros abuelos, lo dijo la radio, bueno, está en las redes, me llegó por WhatsApp. Exactamente. Aparte tienen muchos recursos destinados a producción de materiales audiovisuales, que como una de las compañeras decía, ¿cómo me voy a poner un área protegida? Sí, los materiales que producen estas fundaciones que tienen muchísimos fondos, que no los tiene el Estado, que no los tiene la provincia, ¿cómo me puedo oponer si me están mostrando imágenes preciosas del territorio donde yo estoy? El tema es que una tiene que fijarse
sobre quiénes están ingresando en nuestros territorios y por qué lo hacen, empezar a rastrear de alguna manera. Hay un problemita con la academia, ¿no? Nosotras como investigadoras, como investigadores, que por ahí nos falta la conexión, la extensión con la comunidad y trasvasar estos conocimientos que estamos construyendo desde nuestra pequeña academia, desde nuestro pequeño CONICET. Eso es un poco también lo que intenté hacer ahora con las participaciones en los conversatorios, en la conferencia de prensa de ayer, tratando de informar, tratando de hacer llegar estos datos que fuimos produciendo y que dan cuenta de un modelo que está a lo largo de toda Argentina, que no es solamente algo que está pasando acá o en Cuyo, sino que también pasa en el nordeste, que eso tiene mucha más antigüedad, y en Patagonia también. Entonces, creo que la gente, digamos, no es la gente la que tiene que acercarse a nosotros, sino que nosotros deberíamos disponibilizar mejor la información. Y es lo que estamos de alguna manera tratando de hacer. Bien. En algún momento de la charla mencionaste las creaciones de áreas protegidas de acuerdo a diferentes intereses. Uno de ellos, por ahí lo dijimos como al pasar, es potenciar el turismo, por ejemplo. Pero nos pasa a veces que sobreexigimos a los territorios y terminamos dañando lo que queríamos proteger por un exceso de uso en un afán turístico que es válido, pero quizás no se está haciendo como corresponde. Exactamente. Por ejemplo, tenemos los casos de los parques nacionales Los Glaciares e Iguazú, que son los que más afluencia de visitantes tienen, y esos parques realmente tienen una presión turística muy grande. Las localidades que están asociadas a estos parques terminan produciendo monocultivos turísticos, entonces terminan siendo totalmente dependientes a esos parques. Toda la población termina vinculada económicamente a las áreas protegidas y a la venta de ese paisaje turístico, principalmente a extranjeros, porque un gran porcentaje... Pasó en estos días, cerraban Iguazú y la gente que rodea Iguazú, yo vivo de esto. Exactamente, bueno, en la pandemia también, como lo comentaba, claro, en una exposición de hace unos días. ¿Qué pasó? Durante la pandemia yo permanecí arriba en el Parque Nacional Los Glaciares y después bajé a Calafate. Calafate murió totalmente, es decir, se frenó toda la actividad. Un pueblo fantasma. Exactamente, y lo que hizo el municipio es a todos los guías, porque hay una comunidad muy grande de guías de turismo y de montaña, lo que hizo fue capacitarlos para que capaciten a la gente en reciclaje, por ejemplo. ¿Sí? Fue una solución que encontró el municipio. Pero ¿qué pasa? Todo el resto de personas no tenían otra actividad en la cual desenvolverse. Entonces, se importan todos los alimentos. Es un modelo, el modelo turístico, un modelo que es desigual totalmente, que produce la precarización de los trabajadores, el hacinamiento, el aumento de los alquileres. Entonces, muchas veces se concibe al turismo como la industria sin chimeneas o como que nos va a traer el desarrollo automáticamente. Como una solución. La solución a nuestros problemas de pobreza, de marginación, de todo lo que tiene que ver con esto. Y en muchos casos no es así. Genera aumento de precios, genera hacinamiento, genera problemas serios y problemas a la misma naturaleza, ¿no? Porque la presión que tiene el Parque Nacional Los Glaciares es increíble. Tiene entre 600 a 800 mil personas al año, visitantes. Las sendas, en algunos casos del Parque Nacional Los Glaciares, por ejemplo en el Chaltén, se ven totalmente erosionadas por el tránsito de personas. La fauna se ve alterada. Entonces es un problema muy grande y creo que el problema más grande es establecer relaciones causales. Es decir, creer que si conservamos a través de un parque nacional, eso automáticamente va a traer más turismo. Beneficio, claro. Exactamente, y es algo que no pasó, por ejemplo, en el norte de Santa Cruz, porque las condiciones materiales, es decir, la infraestructura, no está desarrollada. Entonces el turismo mágicamente no va a llegar. No puede acompañarlo. Sí. Exactamente, y como decía también la otra vez, hay gente que prefiere no vivir del turismo, prefiere vivir de las actividades que históricamente desarrollaron. Entonces, ¿por qué imponer una actividad que el territorio no quiere? Claro, volvemos a lo mismo, la consulta de acompañar, y bueno, esto que es un poco el espíritu del Congreso, ¿no? De hablar de la integración regional y decir, bueno, hasta qué punto estamos integrando a nuestra idea de desarrollo a todas las comunidades, las que nos vienen precediendo y las comunidades actuales, porque no hablamos solo de pueblos originarios, hablamos de modificar una estructura de vida de un grupo de personas que quizás, como decís vos, no quieren cambiarla.
Exacto. Ese es un problema también que tienen las fundaciones de alguna manera, ¿no? De ser un poco soberbias y de querer imponer su modelo sin consultar. Aún cuando el propósito sea loable, ¿eh? Es que el propósito es, si queremos decirlo así, loable. Al margen de toda la historia que tiene conflicto parques nacionales con las comunidades originarias, ¿no? Al margen de cómo fue usado también como una desterritorialización de los pueblos originarios y todo eso, que podemos criticarlo por otro lado, ¿no? Pero si uno dice, quiero proteger, como decían las chicas, Karina Joffre y las asambleas ayer también, que nos precedieron, que siguieron en el otro conversatorio, ellas decían, a ver, queremos proteger el cerro, los queremos proteger. Cuando nos dicen vamos a proteger el cerro, sí, y hace un montón de tiempo que ellos están protegiendo el cerro. ¿Necesitan parques nacionales para seguir protegiéndolo? ¿Es un mecanismo más que serviría? Sí, pero viene de un interés de la comunidad local. ¿Cuándo se empezó a hablar de parque nacional? Sí. Yo hablo de toco de oído en este caso de Famatina, ¿no? Y es la pregunta. Por eso digo, me resulta importante tenerlos a ustedes con experiencia en otros territorios. Me decís, toco de oído esto, sí, pero conoces muy bien lo que sucede en el sur, y qué importante que es poder entablar este diálogo que quizás entre profesionales de la academia ya lo tienen, pero que tenemos la oportunidad por ahí, los que no somos integrantes de la academia, de acompañar, de enterarnos en este congreso, de conocer una postura y de pronto acceder a información que no hemos tenido. Así que para nosotros es valiosísimo contar con la visita de ustedes y que formen parte de este congreso que tenemos el honor de recibir aquí en la universidad. Bueno, gracias. Igualmente no es algo que tenga mucha historia, ¿no? Esta presencia de fundaciones, y que lo estemos planteando desde la academia desde hace mucho, para nada. Las primeras investigadoras que empezaron a criticar a las fundaciones o a criticar este modelo de producción de naturaleza empezaron a hablar en 2015, 2017, no hace mucho tampoco, así que creo que estamos todos a la vanguardia, estamos viendo cómo avanza este proceso, ¿no? Bien, ¿y cómo avanza el trabajo de ustedes? ¿Cómo avanza tu trabajo en particular? ¿En qué estás trabajando hoy, por ejemplo? Bien, todo el trabajo de la beca doctoral, del trabajo doctoral estuvo financiado por una beca del CONICET, y después apliqué a una beca postdoctoral. O sea, hoy tengo un plan de trabajo postdoctoral, y la idea es seguir justamente a todas estas fundaciones internacionales filantrópicas que están realizando áreas protegidas en Argentina y que trabajan con rewilding, ¿no? Con reasilvestramiento, con reintroducción de especies en todas estas áreas, y que en nexos o lazos tienen con otras fundaciones a nivel internacional. Estuve también trabajando, porque esto no es, o sea, pasa en estos países periféricos, pero también en algún momento se quiso hacer en países centrales, pero periféricos de Europa, por ejemplo. Claro. Estuve en una pasantía en Barcelona y estuvimos trabajando con unos investigadores de allá el tema de un área protegida que se quiso crear en el Maestrazgo, el Port, con los mismos de acá, con las mismas fundaciones que están acá. Y allá la gente se puso tan en contra desde diferentes corrientes, desde lo cultural, desde lo económico, desde lo político, que no se pudo hacer. O sea, no se pudo crear un área protegida en España. Entonces, es un proceso que está pasando fuertemente acá, que acá sí se logra imponer, pero que en el centro, en los países centrales, no se puede imponer. Entonces, nada, por ese lado va mi camino. Y bueno, con las chicas también estamos intentando crear una red de investigaciones críticas sobre áreas protegidas, con Verónica Pochney, con Lorena Copiarolo, con Nancy Fernández Marchesi, Nora Loekemeyer, Patricia Mosti, con Pamela de Gele y con otros investigadores de España también y de otras partes de Argentina, para trabajar sobre estos temas y de alguna manera también aportarle a las comunidades para que puedan defender sus territorios. Bien, bueno, Brenda, hoy te tenemos acá, pero quedamos en contacto. Exactamente. Quedamos en contacto para lo que ustedes necesiten también en cuanto a la difusión, porque, como decimos siempre, nos gusta contar lo que pasa, pero preferimos que lo cuenten los que saben.
Así que desde ya, bienvenida cuando lo necesites y gracias por visitarnos. Bueno, muchísimas gracias a vos y por las preguntas que fueron muy, muy oportunas. Gracias. Bueno, muchas gracias. La doctora Brenda Ponzi, integrante del Centro de Investigación y Transferencia CONICET de Santa Cruz, del Grupo de Trabajo Fronteras, Regionalización y Globalización de la CLACSO, que está tomando parte de este 19º Congreso Internacional sobre Integración Regional, Fronteras y Globalización en el continente americano, que estamos recibiendo y que estamos transcurriendo juntos aquí en la Universidad Nacional de Chilecito. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.